Hola amigos, nos encontramos en Cancún y en este video les vamos a enseñar un lugar muy especial para nosotros porque aquí fue donde nos casamos. Pareciera que venimos a un tour en medio de la selva, ¿no? Pero realmente estamos en una iglesia católica, estamos en el santuario de María Desatadora de Nudos. Pues vamos a llenarnos de paz. ¡Vámonos! Pues este santuario está dedicado a la Virgen María Desatadora de Nudos y la verdad es que se está haciendo cada vez más y más conocido e incluso se está convirtiendo en un importante centro de peregrinación dentro de esta región. Se llama Virgen Desatadora de Nudos porque se dice que ella ayuda a resolver los problemas de la gente. Como podemos ver, en sus manos sostiene una cuerda, un lazo con nudos. Estos nudos representan los problemas de las personas y ella los va desatando. De hecho, algo muy característico de esta iglesia es que está llena de listones blancos. La gente viene y escribe en estos listones sus problemas, sus necesidades, sus peticiones y los deja aquí amarrados en el santuario. Miren, por aquí tenemos el túnel de las peticiones. Es impresionante la cantidad de listones que hay. No sé si sean cientos, miles o millones. La verdad es que si este túnel hablara, híjole, ¿cuántas peticiones escucharíamos para la Virgen? De hecho, nosotros cuando nos casamos dejamos nuestro listón, pero no, hombre, para saber dónde lo dejamos ya está perdido entre tantos. Vénganse, vamos a recorrerlo por adentro. Ay, ojalá que todo se les cumpla. El túnel está larguísimo, son como varias secciones y de hecho esta es la parte que tiene menos listones y aún así se ve tupidísimo. Oigan, y pues aquí celebran misas para todas las ocasiones, bautizos, confirmaciones. Como les decíamos, nosotros aquí celebramos la misa de nuestra boda. Eso sí, es un lugar bastante solicitado. Cuando venimos a preguntar por fechas, ya solamente quedaba un jueves a las 10 de la mañana y pues ni modo, lo tomamos. Sí, amigos, nos casamos un jueves a las 10 de la mañana porque ya no había otra hora disponible. Hicimos que todos nuestros invitados llegaran el miércoles a Cancún para que pues todos vinieran a la misa del jueves en la mañana. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Ya puedes besar por primera vez a tu esposa. Y como dato curioso, esta virgen es originaria de Alemania. José y yo nos conocimos en Alemania. Y otro dato curioso es que es la patrona de los matrimonios. Nosotros no sabíamos nada de esto, solamente sabíamos que era la Virgen de Satanudos, que iba a resolver los problemas, pero no sabíamos que era la de los matrimonios. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿Destino? Y pues la tradición aquí es que uno escribe su petición en listones blancos y cuando se cumple uno tiene que regresar al santuario para dar las gracias. Estos agradecimientos ya no van en listones blancos sino en listones de colores. Nosotros en esta ocasión venimos a agradecer, así que ya agarramos nuestros listones de colores. Y pues uno puede agarrar la cantidad de listones que quieren, no tiene costo, pero realmente lo que se pide es una cooperación voluntaria, pues para comprar más listones y plumones. ¿Ya escribiste las gracias, bebé? Ya estoy poniendo gracias por... Ahí voy. Bueno, la verdad también venimos a pedir más cosas. Qué peiches somos, ¿verdad? Bueno, también es pretexto para seguir regresando a Cancún. Anoten el tip. Miren, aquí está el área en donde uno puede agarrar los listones. Escribe tu nudo a María. Los de colores, los plumones, los blancos y la cooperacha. Oigan, pues sí estuvo buena la listonería del día de hoy, ¿eh? 4 agradecimientos y 3 nuevas peticiones. Y muy importante, los listones para dar gracias se ponen únicamente en la plaza de los agradecimientos. Por eso aquí está repleto de color, está increíble. Pues bueno, ¿dónde lo quieres poner, baby? Escoge. Ya ni cabe en ningún lado, ya todo está llenísimo también, ¿eh? Miren, esta idea está padre, amarraron un listón atrás de otro y se vieron como un colgante. Hagámoslo. Pues nos gustó este lugarcito, bien amarrado. Listo. Pues listo el agradecimiento y ya saben, amigos, si vienen y piden algo, cuando se les cumpla, tienen que regresar para dar gracias. Y los blancos nos venimos al túnel que todavía tiene huecos pelones. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Este lugarcito nos hizo ojitos. Ahora sí que uno lo puede dejar donde quiera, donde sienta que se le va a cumplir su deseo o se le va a resolver su problema. ¿Listo? ¡Sí!
Ya también José dejó el suyo y no me dejó leerlo. Son personales. Está bien, son personales. ¿Qué tal mi tóxica que quiere leer todo? Oye, pero ¿me vas a decir cuándo se te cumpla? Tal vez. Me anda diciendo tóxica, pero ay, él sí anda leyendo los míos. ¿Qué los escribes así? Casi los anda publicando. Yo no tengo secretos. Amigos, se siente tan bien dejar un listón. No sé qué tiene este lugar, pero hasta como que es liberador. Uno viene aquí a dejar todos sus problemas. Pobre virgencita, lidiando con todos los problemas de toda la gente que ha venido. Se supone que hay que dejar los listones blancos sobre las estructuras, pero no sobre los árboles ni las ramas. Pobres arbolitos, ahí vimos unas ramas que ya están todas caídas por tanto listón. Y miren, este es el interior de la iglesia. ¿A poco no es totalmente diferente a cualquier otra iglesia católica que conocen? No hay paredes, los techos son de palma. Acá está el altar a la Virgen. Aquí a la derecha tenemos otra pequeña capillita que también está dedicada a María, la que desata los nudos. Vean las bancas, como que todo está rústico, pero está súper bonito. De que cristales y atrás la selva. Todavía recuerdo aquella mañana cuando íbamos saliendo por este mismo pasillo y me amarré de por vida, amigos. Ya te escuché. Ay, la verdad yo estoy muy contenta de regresar a este lugar, me trae muy buenos recuerdos. Oigan, y el santuario sí está grandecito, miren, aquí está el mapa. ¿Cuándo habían visto un mapa en una iglesia? A ver, hay 3 caminitos, varias capillas, un auditorio, una tiendita, hasta una cafetería, los baños por allá. Y pues este santuario abre todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los días más concurridos son sábados y domingos. Todos los días también hay misas y de hecho son transmitidas por su página de Facebook. Aquí se las dejamos, ahí por si la quieren seguir o quieren ver alguna misa en vivo. Miren, estos son todos los horarios de las misas. Y algo padre de las misas es que todas tienen coro en vivo y debemos de reconocer que tocan súper bonito. De hecho, también tocaron en nuestra boda, estuvo súper padre. Tú que desatas cada nudo en nuestro andar, dame tu mano y enséñame a caminar. Tú que desatas cada nudo en nuestro andar, dame tu mano y enséñame. Amigos, y un dato interesante es que solamente hay 2 santuarios en el mundo dedicados a María Desatadora de Nudos. Hay muchas iglesias que lo veneran. Miren, en todos estos países se venera a la Virgen: en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Italia, Irlanda, Colombia, Suiza, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Polonia y México. Pero santuario tal cual solamente está este y el de Alemania. Es por eso que ya muchas personas, no solamente de Cancún, sino de México, incluso de otras partes del mundo, vienen a visitarlo. De hecho, no tiene mucho. Miren, esta es la primera piedra del santuario. Fue puesta el 15 de febrero del 2016 y fue bendecida por el Papa Francisco cuando vino a México. Esta por acá es la cafetería, se llama Café con Fe. Miren, hay agüita, refresquitos, sándwiches. Dejen agarrar un bolis de piña para el calor. Con este calorcito yo sí necesitaba mi coquita. ¿Qué tal está tu bolis? Está bien buena, el de piña es el bueno. Este de por acá es la Capilla de la Misericordia. Vénganse, vamos a entrar. Aquí luego el lado izquierdo hay una reliquia de hueso de Santa Faustina Kowalska. Y del lado derecho hay una reliquia de sangre del Papa Juan Pablo II. Por acá tenemos la oración a San José dormido. Y acá por acá está San José. Solo que hablen despacito, no hay que despertarlo. De hecho, se dice que el Papa Francisco tiene a un San José dormido en su habitación y es al que se encomienda cada noche antes de dormir. Y otra cosa muy padre es que por todos lados está lleno de frases, pues tanto religiosas como espirituales. Miren, por ejemplo, estas se las voy a leer. Procura hacer de tu vida un servicio a los demás y encontrarás un sentido profundo y feliz para tu vida. Miren, este otro letrero totalmente ignorado. Favor de no colocar listones en los árboles. Ups, es que ya todo está lleno, amigos. Miren, hasta en las piedras hay. Miren este otro. No procuremos saber quién estaba equivocado o tenía la razón. Simplemente ofrecer las disculpas del amor.
Miren, esta es otra capilla, es la capilla del Ángel, es la más pequeña y sencilla de todas. Y otra cosa que nos gusta mucho es que hay banquitas. Uno puede venir a tener su momento de reflexión aquí sentadito, en medio de la naturaleza, con esta calma, con esta paz y tranquilidad. Sonidos que acompañan mi canción, el viento y las campanas se unen a una voz, senderos que te invitan a la reflexión. Y miren, esta de aquí es la ermita de la Virgen de Guadalupe. Está interesante la entrada, listones blancos a los costados y la puerta es como de estilo árabe. El nombre exacto de la ermita es Ermita de la Santísima Siempre Virgen de Guadalupe, Reina de México. Siempre vamos a ver a la Virgen de Guadalupe con una bandera de México a su costado. Y siempre vamos a tener a un Juan Diego cerca. Otra cosa que hace muy especial a este lugar es que está metido entre la naturaleza y todas las construcciones, tanto la iglesia principal como todas las capillitas, están construidas con madera y los techos son de palma, muy al estilo maya. Hasta la fecha nosotros no conocemos un santuario o una iglesia ni siquiera parecido a este lugar, está muy bonito. Y pues por lo mismo de que todo es de madera y de hojas de naturaleza, pues está totalmente prohibido prender veladoras o velas en todo el santuario. De hecho, las únicas que vemos son falsas, son de luz LED, las que están en el interior de la iglesia. ¡Qué tecnológicos! Y esto obviamente para prevenir incendios. Oigan, y si sienten que sus hijos traen al chamuco adentro, aquí se los pueden sacar. Esta es la pila bautismal, ¿cómo se llama? Bueno, donde bautizan a los niños. Aquí pueden traer sus chamacones para que les saquen el demonio de adentro. Está padre, ¿no? Que es al aire libre. Le sacan al chamuco y se orean al mismo tiempo. Pareciera que estamos internados en la selva, pero realmente estamos dentro de la ciudad de Cancún. Para que se den una idea, estamos como a media hora de la zona hotelera y a unos 20 minutos de la central de autobuses. Y miren, aquí en los pasillos tenemos el Vía Crucis y lo interesante es que todos los cuadros están hechos con pequeños mosaiquitos. Ahora sí que todo aquí es una obra de arte. Vengan amigos, vamos a buscar al padre quien fundó este santuario, el padre Luis Pablo. De hecho, él fue el que nos casó. Siempre anda por aquí rondando en la iglesia, dando la bendición y confesando a la gente. Mi nombre es Luis Pablo Garza, soy el padre que inició este santuario hace... Ya va a ser 7 años, un día 23 de marzo de 2016. Iniciamos aquí en Cancún el santuario, el primer santuario de la Virgen de los Nudos. Y ha sido una sorpresa ver la respuesta de la gente, la fe, el amor, el cariño. Y ser testigo de cómo aquí se desatan nudos todos los días. Se fue extendiendo su devoción a lo largo de estos siglos, pero de manera muy particular en el año 86 más o menos, el actual Papa Francisco, cuando era sacerdote estudiando en Alemania, conoce a la Virgen, le desata un nudo personal y la empieza a difundir y luego la lleva a Buenos Aires. Yo la conocí en Brasil y vi que era muy milagrosa y por eso iniciamos este santuario con la bendición del obispo, y es un lugar que salió muy diferente a lo que existía en México. Es una construcción pues muy original, muy sencilla, tiene un aire de rústico, pero al mismo tiempo tiene su arte, su encanto. Hoy vino un sacerdote a dar un retiro aquí para unas 100 mujeres. Me decía, padre, este lugar se siente una paz única, hay algo especial aquí. Y así ha sido la historia de este santuario, y pues ojalá que lo puedan venir ustedes a conocer y que la Virgen pues desate todos nuestros nudos, todas nuestras cintas, todas nuestras peticiones. Que Dios los bendiga. De hecho, él fue el que hizo todo el trámite para que se pudiera establecer aquí el santuario y no es nada fácil porque hay muchos requisitos y lo tiene que autorizar hasta el Vaticano. Este de por aquí es el confesionario, está bien bonito, hasta ganas de venir a confesarme me dieron, a soltar todos los pecados. Bueno, la verdad es que cuando el padre nos confesó, antes de casarnos, no nos confesó aquí, nos confesó en una banquita allá en la capilla. Pero bueno, el que quiera entrar a confesarse con Dios, pues adelante amigos, adelante. Todo suyo el confesionario. Miren, este otro también es un confesionario, con aire acondicionado, Uf. Por aquí tenemos la capilla del Santo Silencio y es la única en la que hay que entrar descalzos. ¿Quieren conocerla por adentro? Sí. Vénganse.
Miren, nos gusta mucho esta descripción del santuario. El santuario es silencio, paz y quietud, oración que te lleva a serenidad, campanas que tocan al ritmo del viento, cánticos de aves multicolores, caminos guiados por su luz, cada poro en el cuerpo se emociona. De hecho, les confieso que la primera vez que yo vine a este santuario se me puso la piel chinita y pues es algo que no me había pasado en ninguna otra iglesia. Curioso, ni en el Vaticano. Miren, esta es una réplica del cuadro de la Virgen Desatadora de Nudos. El original se encuentra en Alemania, en Augsburg, y están representados los ángeles y el Espíritu Santo ayudando a la Virgen a desatar los nudos de la vida. La historia de esta virgen se remonta al siglo XVII, cuando salvó a un matrimonio. Cuenta la historia que eran unos esposos que estaban a punto de separarse, ya era imposible que se contentaran, pero un padre le pidió a la virgen por ellos y se reconciliaron. Tiempo después, uno de sus nietos de este matrimonio se volvió sacerdote y fue quien mandó hacer el cuadro de esta virgen, y pues desde entonces es la patrona de los matrimonios y los conflictos maritales. Oigan, y desde la última vez que venimos hay varias cosas nuevas, está creciendo muchísimo este santuario. Por ejemplo, este túnel es nuevo y ya se está llenando. Y de este lado próximamente va a haber criptas. Amigos, y otra de las joyitas aquí en el santuario es la sala de la Sábana Santa. Y para explicarnos esta sala nos acompaña nuestro amigo Fernando. Él nos va a dar una explicación detallada de qué se trata esta sala. Hola amigos, ¿qué tal? Pues estamos frente a la Sábana Santa. Esta es una réplica que nos mandaron desde Turín, Italia. La Sábana Santa es la sábana o el pedazo de tela en donde envolvieron a Jesús después de que lo crucificaron. Es certificada y está tocada por la original. O sea, prácticamente estamos ante una reliquia. En esta Sábana Santa Jesús fue envuelto. Era el ritual que se tenía en ese entonces. Los envolvían de la cabeza a los pies. Aquí se alcanza a ver la cabeza, los brazos y las piernas. Y del otro lado, pues es la nuca, la espalda. Aquí estamos frente a lo que sería la corona de espinas de Jesús, que todo el mundo pensamos que solamente era como una tiara. Pues no, realmente es un casco. Aquí tenemos una réplica de la lanza que le fue clavada en un costado. Obviamente todos sabemos que no le lastimó ningún hueso, llegó directamente al corazón y es cuando emanó la sangre y agua de su costado. Estos son los flagelos con los que Jesús, un tipo de los flagelos donde Jesús fue lacerado. Los clavos, pues sabemos que Jesús fue clavado en el madero. Aquí están más o menos. Estos son pequeños porque eran más grandes aún los que a Jesús le clavaron en las manos y en los pies. Y aquí está la prueba, unas monedas que son réplica de las que encontraron en el rostro de Jesús, en sus ojos, que datan de la época del emperador Tiberio, en el año 29 o 32 después de Cristo. Y bueno, pues aquí mismo está toda la explicación de estas reliquias, incluso pues de la Sábana Santa. Esta obra se llama La Puerta Santa, es la única en México y de hecho hay muy pocas en el mundo. Estamos ante una puerta que solamente las personas que están libres de pecado la pueden abrir. A ver, Rubí. Ándale, a ver si estoy libre de pecado. Híjole, ya valió. Estoy libre de pecado, amigos. Estamos ante una escultura que el escultor italiano Luigi Mattei, él hizo unos estudios a la Sábana Santa y él ya sabía cómo estaba Jesús dentro de la Sábana Santa, pero no había nada para representarlo como él lo había concebido. Hasta que llegaron unos técnicos especialistas en 3D y con todas las mediciones que él tenía, pudieron sacar este modelo. Ah, ok. Entonces es la réplica en 3D de Jesús a partir de la Sábana Santa. ¡Wow! Pero lo maravilloso es que esta escultura representa el momento más importante de la cristiandad. Cuando Jesús está a punto de abrir los ojos y se está incorporando. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Aquí está, en una exposición permanente para todo el que quiera, venga, pues pueda orar ante esta escultura de Jesús. Miren, también está esta tiendita que es como de recuerdos o souvenirs. Todo lo que se vende también es donativo para la iglesia. Y miren, lo que más venden son estas tablitas con frases también bonitas. Esta dice: mantengan viva la alegría, signo de un corazón joven.
Amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos. Nos gustó mucho regresar aquí al santuario y haber compartido con ustedes este lugar que es tan especial para nosotros. Si vienen a Cancún y tienen un día libre o con pocas actividades, esta es una muy buena opción. Estamos seguros que les va a encantar, está muy bonito. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado este video. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos besos, abrazos, caricias. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Oigan, y venir al atardecer, anochecer también es otra experiencia totalmente diferente a la del día, ¿eh? Ya se empiezan a escuchar, pues ahora sí que los sonidos de la noche, y estar en medio de la selva a estas horas, pero en un lugar tan tranquilo y seguro, también está muy padre. Está muy padre cómo está todo iluminado. Eso sí, los listones no se aprecian tanto como de día, pero igual está muy bonito en la noche. Se escucha en el silencio una oración. Se escriben unas líneas con amor, pidiendo a María su intercesión, que lleve una plegaria hasta Dios. Sonidos que acompañan mi canción. El viento y las campanas se unen a una voz. Senderos que te invitan a la reflexión, a confiar y estar más cerca de mi Dios. Santuario, casa de María, casa de Dios. Es un lugar de paz y amor, de reconciliación, desatadora de nudos. Es tu advocación. Te quedaste en mí y en cada corazón. Santuario, casa de María, casa de Dios.